En comunicación con Pablo Cavillazo, que es doctor en ciencias biológicas, especialista en esta materia, integra al INTA Concordia, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, estamos hablando de una alerta. Esto no es nuevo, el riesgo de la extinción de estos insectos polinizadores. ¿A qué se debe esta situación de esta extinción? Y desde la época industrial, de la Revolución Verde, digamos, todo el cambio de uso de suelo y las modificaciones de hábitat, el uso de productos agroquímicos y el acceso dentro de la globalización a nivel mundial de especies invasoras ha puesto el riesgo de extinción a una de cada 3 especies de polinizadores que son esenciales para la producción de alimentos. El 80% de las especies cultivadas de importancia económica dependen de estos insectos. ¿Se tiene una evaluación de cómo ha sido esta extinción? ¿En qué porcentaje de estos insectos se han ido extinguiendo a lo largo del tiempo? Y como dentro de la iniciativa de la Unión Europea, una de las cosas que pretenden hacer es evaluar dignamente, digamos, cuál es el grado de declive que tienen estos grupos. Se sabe de que aproximadamente 1 de cada 3 especies de polinizadores está en peligro de extinción, pero bueno, dentro de esta iniciativa uno de sus puntos es terminar esto dentro de la Unión Europea y espero que sea escalado a nivel global también. Claro, se habla de la utilización de agroquímicos, incluso la manera de cómo se iluminan las ciudades como elementos claves de esta extinción. ¿Qué otros elementos van confluyendo en esta pérdida de estos insectos? Y hay varias presiones, cambios a niveles globales que bueno, llevan a estos insectos al declive. Digamos, una de ellas es el cambio climático directamente. La que está propuesta como el mayor presión de cambio es el cambio de uso del suelo asociado a la agricultura y a la expansión de los centros urbanos, el uso de agroquímicos y la transmisión de enfermedades a través de especies invasoras, enfermedades que no estaban antes dentro de los hábitats naturales de estas especies. Además de las abejas que, bueno, conocemos todos, ¿qué otros insectos conforman este grupo de insectos polinizadores que se están extinguiendo? Y lo que plantea la Unión Europea y apunta a conservar, y sus actividades apuntan directamente a estos organismos, están las abejas. A nivel mundial hay 20.000 especies de abejas. Están las mariposas y un grupo de moscas, moscas sírfidas, que no solamente polinizan, sino que también cumplen el rol de controladores biológicos. Pablo, vos mencionabas que son responsables de la reproducción del 80% de las plantas del planeta. Teniendo en cuenta, bueno, esta extinción que lo ha mencionado la Unión Europea, pero que además se viene mencionando, denunciando y reclamando por políticas de Estado, ¿ya se observa o se puede observar que comienza a afectarse la producción de plantas fundamentales para la alimentación y, bueno, para el funcionamiento del planeta? ¿Hay una observación del declive de esa producción de plantas producto de esta situación? Y hace varios años, yo hace 10 años que trabajo con polinizadores y ya cada vez se ve más la necesidad de utilizar colmenas de abejas melíferas para suplir y mitigar la pérdida de los polinizadores nativos. Hay muchos tipos de polinizadores y hay especies de cultivos que necesitan polinizadores muy particulares. Por ejemplo, el cacao es polinizado por una mosca especialista y las abejas no pueden polinizar ese tipo de flores. Hay otros tipos de cultivos que necesitan de polillas especialmente o de murciélagos que no pueden ser mitigados ese servicio de polinización por las abejas, como es el caso de cultivos como el arándano, el kiwi, la almendra, que sí se puede hacer servicios usando colmenas de abejas melíferas. Hacías mención del arándano, es una planta que sin duda es vital para la provincia de Entre Ríos. ¿Se observa en este tipo de producciones en Entre Ríos ya esta situación? Y en Entre Ríos y un poco generalizado dentro de ese tipo de cultivos se usan aproximadamente 10 colmenas de abejas melíferas para mitigar la pérdida de los polinizadores nativos. Digamos,
es un poco generalizado en la utilización de este tipo de polinizadores. Hay pocos registros históricos. En el caso de arándano nosotros tenemos registros con unas ventanas temporales de 5 o 6 años y hemos visto que la riqueza, particularmente de los polinizadores, ha disminuido en aproximadamente un 30%. Por último, Pablo, y teniendo en cuenta esta radiografía preocupante porque no hay posibilidad de planeta sin estos insectos, ¿qué medidas deberíamos comenzar a tomar? Esto en general sobre lo que mencionaba la Unión Europea, pero en particular también aquí con los incendios forestales y en las zonas del delta, imaginamos que también afecta a todo esto. ¿Cuáles son las medidas importantes que deberían tomarse desde los estados municipales, provinciales y nacionales para mitigar esta situación? Y en primera medida se plantea y pensamos que tener información de primera mano sería vital, ¿no? Para poder generar protocolos y poder diseñar diferentes paisajes que potencien a estos servicios ecosistémicos. En segunda medida, restaurar hábitats asociados a sistemas agrícolas y reducir el uso de ciertos plaguicidas que impactan directamente con el ciclo de vida de estas abejas y se acumulan dentro del polen y el néctar que están en las flores que ellas consumen. Y en una tercera o cuarta medida es mejorar el hábitat que está asociado a los sistemas urbanos. Hoy en día hay muchos mecanismos como el uso de techos verdes, la parquización con flores en las plazas y paseos y la mantención de los remanentes lineales, los bordes de las rutas o los espacios cerca de los alambrados con flores que son el alimento que pueden sustentar el ciclo de vida de estas especies. Sin dudas, bueno, un ejemplo claro tiene que ver con las ciudades, donde no hay árboles, donde la mayoría de los diseños de ciudades son puro cemento. Hay que revertir todo esto, sí, que haya mayor cantidad de especies y cada uno en lo personal también, en el fondo de su casa, tener plantas con flores. Esto de alguna manera es una colaboración que todos podemos hacer desde lo práctico y de lo cotidiano de cada uno de nosotros. Pablo, exactamente, muchísimas gracias por esta información. Ojalá que se tomen las medidas y que se pueda revertir esta situación que realmente es preocupante. Muy amable por la información. Muchas gracias a vos, Fernando. Hasta luego.